estoy frente a tanques del tema de la judicialización de la política, que lo manejan con todos los ribetes, fundamentos y argucias de la profesión jurídica. En ese sentido, no soy un especialista en el tema estrictamente, sino que voy a tratar de hacer algunas consideraciones que van más por el lado de una reflexión, yo diría, más sociológica, en el sentido que aquí los que saben sobre este tema y los que además pueden aportar, cosa que yo no sé nada de lo que ocurre efectivamente en Guatemala, son ustedes. Así que parto pidiéndoles disculpas por lo poco atingente que puedan parecer mis observaciones sobre este tema. Pero cuando estuve revisando algunas notas, me recordé que hace 2 años fui invitado por la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema, a un encuentro, que era el encuentro anual que ellos hacen, en el cual invitaban a 2 personas, un abogado y un sociólogo, que era yo, en el marco maravilloso de la región de Chiloé, a discutir los temas de judicialización de la política. Que ellos habían, que el periódico, el Mercurio, y más bien los periódicos de derecha, molestos por ciertas intervenciones de los jueces en los temas de derechos humanos, habían llamado, cosa que parece que no es de original de Chile, sino que es original de otras partes, me parece de un profesor norteamericano, el tema del activismo judicial. Y entonces la conversación era sobre el activismo judicial y la judicialización de la política. Y entonces yo quisiera partir precisamente de esta doble dimensión. Cuando uno dice activismo judicial, fórmula no peyorativa, lo que está diciendo es la extensión de la actividad del juez más allá de su función de administrar la ley, de aplicar la ley, de su función de pensar y administrar la justicia. Y cuando habla de judicialización de la política, hablaría del desplazamiento de la política hacia las esferas, el desplazamiento de la actividad judicial hacia las esferas, digamos, de la política o de la política, y por lo tanto a tareas que son propias de la política habría decisiones e intervenciones, digamos, judiciales. Entonces, de alguna manera, el activismo judicial es mirar el problema desde el juez y desde la judicialización de la política, claro, desde la política, el desplazamiento de la política hacia la esfera judicial de funciones o de tareas o de problemas que son propios de la política. Ahora, como digo, me interesa ver más bien por qué se produce esto, por qué tiene la posibilidad de esto. Y a mí me interesaría partir de una situación extremadamente normal, una situación en que la política es la política y es la mejor política, y que el Poder Judicial y la justicia, digamos, es la mejor posible. Te das cuenta que estamos hablando de una gran mentira, pero vamos a suponer eso para entender que el problema es un problema bastante de fondo en la sociedad contemporánea, independientemente de la calidad y de
de la política o de los jueces. En ese sentido, uno piensa que hay una tensión entre el derecho o la ley y la justicia. Pongamos un ejemplo. Sobre todo la experiencia de violaciones de derechos humanos masivas o de genocidios, etc., se produce un problema determinado que es hay una violación de derechos humanos y que es evidente que es una violación de derechos humanos, pero que no es considerado un delito particular. Recordemos todos los artilugios que tuvo que hacer no solo Nuremberg, sino lo que vino después para el tema del genocidio. Entonces el tema del genocidio no existía, por lo tanto no podían ser juzgados como genocidas los que generaron, crearon, administraron los campos de exterminio. Entonces hubo que hacer una discusión e inventar para el futuro, en la Declaración de Derechos Humanos, el concepto de genocidio. ¿Y cómo se definió el genocidio? Se definió como el intento o materialización del exterminio o desplazamiento de una población por razones raciales, étnicas, nacionales y creo que lingüísticas y religiosas. No estaba ni el género y por lo tanto ese delito no existía, y no estaba el genocidio político, porque como todos ustedes saben, Stalin se opuso por el temor de los gulag, etcétera, que fuera ese delito, digamos que el genocidio pudiera ser por razones de tipo político. Y fíjense que curioso, dos veces en aquella época la misma palabra, racial y étnico. ¿Eso por qué? Porque resulta que estaba basado fundamentalmente en el genocidio judío. ¿Por qué señalo esto? Porque aquí hay un problema de ¿qué pasa si yo quiero hacer justicia sobre ciertos crímenes? Y olvidémonos por el momento lo que ocurrió con los tratados de los crímenes de lesa humanidad, pero antes que existieran esos tratados, los crímenes hoy día considerables de lesa humanidad no podían ser juzgados si se aplicaban dos principios jurídicos fundamentales, que son la retroactividad de la ley penal o las cosas juzgadas. ¿Qué pasa frente a un juez que quiere hacer justicia? Tiene que saltarse el derecho, tiene que saltarse el principio de irretroactividad de la ley penal o hoy día para ciertos crímenes eso existe, digamos la imprescriptibilidad.
pero para otros no. Por lo tanto, hay principios jurídicos y legales que pueden ser contrarios a la justicia, por razones que todos conocemos. Pero quiero decir que hay ahí un principio fundamental. Por lo tanto, la idea de justicia es una idea que tiene transformaciones que son muy permanentes, que son muy dinámicas. Y entonces, cuando hablamos de la judicialización de la ley, en el sentido que en un momento el juez o la justicia decide saltarse el derecho. Uno diría, bueno, ahí cuando hay esos vacíos, pongan ustedes el otro tema que tiene que ver con las transformaciones de la sociedad contemporánea. Una de las transformaciones principales en la sociedad, llamada por algunos sociedad líquida, sociedad de conocimiento, sociedad de información, sociedad postindustrial, una de las transformaciones principales es la desnormativización. O sea, la ruptura de la relación entre valores, normas, conductas. La ruptura entre lo ético y lo moral. Lo que no quiere decir que no haya eticidad, no hay. Solo que la ética pasa a ser mucho más intersubjetiva que una establecida ya sea por la verdad absoluta de la religión, ya sea por la tradición, ya sea incluso por las convenciones y por los acuerdos establecidos a través de los tratados. Las normas asociadas, las normas valóricas asociadas a la justicia van cambiando. ¿Cómo vemos nosotros y cómo ve la ley? Y no puede verla de otra manera. Y tiene que verla así. Y por eso digo, hay un problema de contradicción. ¿Cómo ve la ley el problema, por ejemplo, de la piratería? Es decir, y ustedes saben que la ley que más cambia a nivel mundial a velocidades increíbles es la ley de propiedad intelectual. Cambia permanentemente. Bueno, ¿cómo ve la ley eso? Lo ve básicamente, digamos, si yo hago una piratería y me apropio del trabajo de otro, ¿ah? Lo copio, lo cambio, lo tergiverso, etc. Bueno, lo ve como un delito. ¿Cómo lo ve el joven que lo hace o la joven que lo hace? Lo ve como una manera de constituirse como sujeto, de ser alguien, de crear. Yo no digo cuál tiene razón, quién no tiene razón. Lo que digo es que hay un problema. Hay un problema, por lo cual la justicia, el juez o el poder judicial está obligado, si quiere hacer justicia y no ser solo administrador de la ley, a ser discrecional y a ser creativo o a ser activista. Entonces digo, aquí hay un problema estructural en la sociedad contemporánea que tiene que ver con estos procesos de desnormativización y por lo tanto de ruptura de ley, derecho y los principios de justicia. ¿Por qué? Porque el principio de justicia pasa a ser un principio de permanente transformación. Como ustedes saben, hay ciertos delitos, por ejemplo, el delito de violencia doméstica, es un delito enteramente nuevo, y no había violencia doméstica antes. ¿Y qué hace un juez frente a esa situación? Bueno, dejo planteado, digamos, ese primer problema, que es un problema estructural que, independientemente de la mejor política y de la mejor justicia y del mejor poder judicial, va a ser un problema permanente. Va a haber una tensión permanente. Pero ahora vamos al otro campo.
allí cuando, sobre todo ocurre en las sociedades, en procesos de cambio, y en sociedades que realizan procesos de democratización o de términos de guerras civiles y de violencia, y que no logran hacer una transformación de la política, del Estado y de sus instituciones, de modo que llegan a regímenes democráticos, pero no logran hacer una transformación de la sociedad y de las relaciones entre el Estado y la gente, que es el caso latinoamericano. Y ahí entonces ocurre un problema que es especialmente complicado, donde se plantea hoy día el tema de la judicialización de la política, o la politización de la justicia, y que tiene que ver con el hecho que en estas sociedades la justicia, incluso los nuevos constitucionalismos, los nuevos proyectos de transformación que se expresaron en las constituciones, fueron especialmente positivos en el tema de la expansión de los derechos, de la aparición de nuevos grupos con derechos, de nuevas generaciones de derechos, y fueron bastante más conservadoras en la parte, digamos, caja de máquinas que se llama de la Constitución, es decir, las relaciones entre los distintos poderes. Y entonces quedó consagrado un suprapoder del poder judicial, que es un poder no democrático en términos estrictos, lo que deja planteado el problema de su constitución como un problema fundamental, de un suprapoder por sobre los temas de la política. Y a su vez, la política, no pudiendo resolver ciertos problemas, recurre sesgadamente. ¿Por qué digo recurre sesgadamente? Porque son algunos sectores políticos, no es la política la que le pide a la justicia que resuelva, son determinados sectores políticos que le piden al Poder Judicial. Y quizás la mejor expresión de esto sea el papel de los tribunales, digamos, constitucionales. Yo soy de los que creen que no deberían haber tribunales constitucionales, en el sentido de cortes o cortes constitucionales, ¿qué le llamaste? No debería haber eso. Porque el problema es que es muy fácil transformar al poder ahí cuando fallan mecanismos de política, o cuando hay un juego de poderes que permite a un sector acudir al poder judicial, que actúa entonces ya no como poder judicial, sino como poder fáctico. ¿Qué es lo que es un poder fáctico? Un poder fáctico, que es la expresión, yo diría, una de las expresiones fundamentales de la falta de plenitud democrática en nuestros países, es cualquier institución, partamos por los privados, que va más allá de sus atribuciones y que usa su legitimidad y su poder en un campo para tergiversar la voluntad, o la usa en otro campo. El caso más claro, yo creo, del poder fáctico es el poder mediático hoy día. El poder mediático está hecho para informar, no para otra cosa. Lo único que no hace, como todos sabemos, el poder mediático es informar. Por lo menos en mi país, existencia de libertad de prensa, etcétera, consorcio mediático completo de dos monopolios. Entonces, digamos, ahí no hay libertad de prensa, y entonces actúan como poder fáctico. ¿Por qué? Porque son los que fijan la agenda del presidente o de la presidenta. Ahora, no están hechos para eso, que yo sepa, los diarios. No están hechos para fijar
Cuando lo hacen, son poderes fácticos. Cuando el mundo, digamos, empresarial define lo que ocurre en la política, está actuando como poder fáctico, no como empresario. Cuando el poder judicial, y entonces en ese sentido me parece muy interesante hablar que hay poderes fácticos y hay poderes fácticos de jure. El hiperpresidencialismo en América Latina es un poder fáctico de jure. Pero es un poder fáctico. Va más allá de las atribuciones que le son propias y usa su legitimidad para. Bueno, lo mismo ocurre con el poder judicial. Entonces, aquí hay problemas más de fondo que tienen que ver con transformación en la sociedad contemporánea, frente a lo cual siempre vamos a estar atrasados y siempre van a haber fallas. Y hay otros problemas que tienen que ver de la debilidad de las transiciones democráticas o de los procesos de pacificación que no transformaron las instituciones propias de una democracia, de modo que quedaron con remanente, con enclave, con tradiciones, con formas de constitución que correspondían a otra época y por lo tanto que tienden a transformarse en poderes fácticos, lo que obliga a pensar cómo se sale de esto. Y el problema de cómo se sale de esto tiene que ver, a mi juicio, por supuesto con prácticas, pero tiene que ver sobre todo con innovaciones constitucionales. Yo le voy a poner un ejemplo enteramente discutible y que supongo que debieran estar todos en desacuerdo conmigo, pero es para ilustrar. Yo creo que no deben haber tribunales constitucionales, pero supongamos que eso no es posible y que hay un cierto consenso en la población. ¿Por qué el Tribunal Constitucional debe ser un poder? ¿Por qué? Ustedes saben, por ejemplo, que en muchos casos, cuando incluso el Tribunal Constitucional se divide en sala, se postergan las causas para presentarlo a tal sala porque se sabe por qué van a votar. Quiere decir, ustedes se dan cuenta que ya se sabe por qué van a votar, ya se sabe. En el caso chileno, un grupo de hombres viejos decidía sobre cuándo comienza la vida. Ninguno de ellos había parido nunca. Ninguno de ellos tenía ningún conocimiento de biología, pero definía la vida y el destino de mucha gente, porque, por ejemplo, esto significaba que si usted tenía o no tenía posibilidad de una política pública farmacéutica que permitiera distribución de la píldora del día después. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Tribunal Constitucional, nombrado por el Senado, hay distintas formas de nombramiento mixto, pero al final son tres de un sector y tres del otro sector, en un sistema más o menos binominal, salvo el presidente. Entonces el presidente, entonces él preside una vez un sector y otra vez otro sector. Entonces el Tribunal Constitucional decidió una determinada cosa respecto a la píldora de después de un día, y al mes siguiente decidió la contraria, porque cambió el presidente. Y estaba obligado a... Yo le dije, bueno, entonces, busquemos fórmulas más creativas. Tiene que haber Tribunal Constitucional para decir nada más que una cosa, digamos, de la ley es constitucional o no. Una vez que la ley ya se hizo, tiene que dar un juicio sobre constitucionalidad de la ley. Bueno, tengamos un listado de unas 500 abogados, 100, 40, da lo mismo. Llegamos un sorteo de sala cada vez. De modo que usted obliga a juzgar en derecho y en conciencia, porque todos sabemos que nunca los problemas son en puro derecho.
Y por lo tanto no va, no sabe cuál va a ser el juicio. Cuando actualmente se someten a los tribunales constitucionales determinados problemas, es porque se sabe cuál va a ser lo que va a determinar. Y sobre todo porque, como se decía aquí, no hay acuerdo en la política. Entonces digo, bueno, a lo que voy es que mi impresión es que hoy día habría que pensar en el constitucionalismo latinoamericano post-transiciones, muy rico en la atribución de derechos, en la expansión de los derechos. Habría que pensarlo también en términos de una nueva formulación de relaciones entre los poderes del Estado, y donde yo creo que hay que pensar en la constitución democrática del poder judicial. Ahora, dicho esto, muchas veces, y piensen ustedes en el caso de Colombia, por ejemplo, el poder judicial ha sido el que ha salvado la política y la democracia. O sea, la judicialización de la política ha sido positivo. Lo cual, de nuevo, plantea el problema, que este no es el problema de cuál es el bueno o cuál es el malo.